Bueno, pues en este momento, vamos a darle muchas gracias a Dios a través de la oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios su bendición para este programa, para esta clase. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanas, y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, en este hermoso día lluvioso que tú nos das, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque tú, así como mandas esa lluvia, Señor, de gotas de agua, Señor, así nos mandas las lluvias de bendición, grandes, Señor, grandes bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros, Señor, al darnos la vida, al darnos la salud, Señor, al darnos cada cosa que necesitamos, Padre. Y a pesar de que somos imperfectos, Señor, de que no merecemos, Señor, tú siempre fiel y nos llenas, Señor, de grandes bendiciones. Hoy estamos delante de ti para pedir la bendición tuya para esta clase, para este día, Señor, que tenemos nuestra reunión femenil. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que tú nos das de ser mujeres tuyas, Señor, mujeres que deseamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú nos ayudes, Padre, que tú nos hagas, Señor, de verdad mujeres virtuosas para ser de bendición para otros, para ser de bendición para nuestra familia, para todos los que nos rodean. Gracias, Señor, todo por las hermanas, Señor, que están aquí listas para escuchar tu palabra, Señor, y gracias por cada bendición que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición y tu ayuda en este momento. Amén. Amén. Bien, hermanas, bueno, pues vamos a escuchar un hermoso canto. Aquí, ¿verdad? Este canto se llama He decidido seguir a Cristo. Y ese es el deseo, ¿verdad? De cada una de nosotras, ¿no? La decisión, la mejor decisión que podemos hacer, seguir a Cristo, porque cuando seguimos a Él nos llena de grandes bendiciones, Él nos ayuda, ¿verdad? Nos da la sabiduría, nos capacita, nos guarda, Él nos llena de grandes bendiciones, o sea, vale la pena seguir a Cristo. Y eso es lo que dice este canto, ¿verdad? Yo he decidido a Cristo, he decidido seguir a Cristo. ¿Usted qué ha decidido? Vamos a escuchar este canto y vamos a tratar de cantarlo también. No vuelvo atrás, no vale la pena volver atrás, hermanos, ¿verdad? Vamos en este camino, vamos todas juntas, unidas en el Señor y con su ayuda. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos ayuda a conquistar los grandes retos que están delante nuestros y esas victorias que el Señor ya tiene preparadas para nosotras. Bueno, pues ahora les invito para que juntas leamos la palabra de Dios y vamos a abrir
la palabra de Dios aquí en el Salmo 2. Aquí vamos a tener nuestra lectura en el Salmo 2. Salmo 2. Bueno, le voy a pedir aquí a la hermana Cata, ¿está ahí? Sí. Muy bien. Hermana, ¿usted quiere hacernos el favor de leernos este pasaje, este salmo? Sí, el número 2. Sí, el número 2. Completo. Completo, por favor. Sí, dice así. El rey dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Bueno, pues vamos ahora, hermanas, ustedes saben, ¿verdad?, que estamos viendo esta serie de lecciones de cómo ser una ayuda idónea. Hemos visto ya varios temas de la ayuda idónea, cómo podemos ser una ayuda idónea para nuestro esposo. Y hoy vamos a ver otro tema bien importante, ¿verdad?, que nos habla acerca de la sabiduría. Sabemos, hermanas, que la sabiduría, hoy en día, en nuestros días, la sabiduría no es buscada, ¿verdad? La gente no busca la sabiduría, la gente no se preocupa por buscar la sabiduría, busca cualquier otra cosa, busca riquezas, busca cómo tener éxito en su propia vida, ¿verdad? Cómo emprender un negocio, cómo vivir la vida, o sea, busca otras cosas, cómo buscar dinero, y otras cosas, hermanas, pero lo menos que la gente busca es la sabiduría. Por eso hoy en día estamos con tantos problemas, ¿verdad? Porque no buscan la sabiduría, no buscamos la sabiduría, hermanos. Que no sea ese el caso nuestro, ¿verdad? Como mujeres creyentes, que busquemos la sabiduría, porque la sabiduría, como ya vimos, es un don de Dios. Él la da abundantemente. Nos la dará, ¿verdad? Entonces, solamente nosotros tenemos que pedirla. Y bueno, hoy vamos a ver otro tema muy importante acerca de la sabiduría, y Nínive, ¿verdad?, nos va a compartir el tema en este día. Y bueno, le doy el tiempo para que ella nos comparta. Sí, gracias, hermana. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a pedir la dirección de Dios en este momento y que sea Él el que hable a través de su sierva. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí unidas como hermanas en este tiempo en el que, pues, sabemos que siempre necesitamos de ti. Y en estos tiempos aún más, Señor, aún más necesitamos de tu palabra, de tu presencia. No debemos de cansarnos. A veces pensamos es mucho y no, en realidad nunca es suficiente, Señor. Un día estaremos con usted y estaremos todo el tiempo en su presencia donde hay plenitud de gozo. Te pedimos, Padre, que seas con cada una de mis hermanas, que todas nos podamos conectar en esta plataforma, Señor, que tú has provisto para que tu palabra corra.
Señor, para que tu palabra no quede presa, Señor, sino que siga adelante haciendo lo que tiene que hacer en el corazón de cada una de nosotras, Señor. Aviva nuestros corazones, aviva nuestro espíritu para ser de verdad mujeres que te amen, que te glorifiquen y que te honren, Señor. Te pido una bendición especial por cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanas, quiero empezar la lectura, la enseñanza con una lectura. Es en Gálatas 6, 7 y 8. Y el tema de hoy es el principio de la sabiduría. Y hoy vamos a ver lo que intentamos con esta lección es que cada una de nosotras crezcamos en temor a Dios, porque dice la Biblia en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjense, aquí en el temor de Dios es cuando nosotros queremos empezar a ser sabias, necesitamos empezar a tener temor de Dios. Pero es un concepto que muchas veces se ha malinterpretado. Y hoy vamos a analizarlo y sobre todo vamos a profundizar en cuanto al temor de Dios, analizar qué es el temor de Dios y ojalá, hermanas, esta es mi oración, fue mi oración en estas semanas, que podamos ser mujeres temerosas de Dios. En el momento de hablar, en el momento de actuar, que podamos ser mujeres temerosas de Dios, porque nos hace falta mucho temor de Dios en nuestras vidas. Nos evitaríamos tantos problemas si fuéramos mujeres con temor de Dios. Vamos a leer este pasaje que está en Gálatas 6, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanas, hoy más que nunca debemos estar conscientes que vivimos en una ley que el apóstol Pablo nos la enseñó, una ley de la siembra y la cosecha. Y una ley que es tan cierta y que es tan implacable como la enfermedad y la muerte. Dice este pasaje, no te engañes, no puedes burlar a Dios. Todo lo que siembres, algún día lo vas a cosechar. Proverbios 1:7 nos llama, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, el primer paso, hermanas, para que nosotros podamos ser sabias es tener temor de Dios. La sabiduría es raro, pero es engendrada. Se engendra como se engendra un hijo en lo más extraño lugar, en el temor. Si tú quieres ser sabia a Dios, sabia en tu vida, sabia para con Dios, necesitamos tener temor. Hoy en día muchos se niegan a hablar del temor, no quieren hablar del temor y piensan que el temor es un respeto por Dios. Y sí, obviamente como hijas de Dios, como creyentes, debemos de tenerle respeto a Dios. Pero el temor no es solamente respeto, hermanas. El temor, el significado es lo que se siente o experimenta al considerar que algo me va a perjudicar o algo va a ser negativo para mi vida. O algo malo que va a suceder. Eso es el temor. Y el temor, muchos comentaristas bíblicos solo hablan del temor como respeto por Dios, pero no verdadero temor. Pero si nuestras acciones no tuvieran una consecuencia o si las consecuencias nunca fueran dolorosas ni permanentes, entonces no tendría sentido temer. Nuestras acciones y reacciones definitivamente acarrean resultados, hermanas, dolorosos en nuestra vida presente, así como en la eternidad. Vivimos bajo una ley de la siembra y la cosecha que es tan cierta como la enfermedad y la muerte. En la Biblia habla muchas veces que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Debemos de estar conscientes que cada palabra, que cada acción que sale de nuestro ser tiene una consecuencia. Y eso nos permite vivir bajo el temor de Dios. El temor es el principio de la sabiduría.
Una vida, hermana, sin una mujer que teme es un paraíso de una necia. Una mujer necia es aquella falta de sabiduría, una mujer fatua sin entendimiento, que no ve lo porvenir, que no mira sus acciones y sus palabras, el gran dolor y tristeza que va a acarrear a su vida y a la vida de su familia. Sin temor, nos convertimos en mujeres necias, ¿verdad? Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa propia prudencia? En lo que yo pienso, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3 del 5 al 7. Si queremos ser mujeres sabias, necesitamos empezar a considerar el temor reverente a nuestro Dios. El saber que, como dijo también en el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es estar experimentando la disciplina de Dios por nuestras malas acciones. Lo que es el dolor físico para la conservación del cuerpo humano, ustedes saben que cuando un cuerpo se ejercita, las que han tenido oportunidad de ir con su esposo a caminar o las personas que han ido al gimnasio y que han estado en rutinas fuertes, se van a dar cuenta que hay un dolor físico, pero ese dolor ayuda al cuerpo, te ayuda a conservar el cuerpo. ¿Qué dicen los cardiólogos? Que es necesario tener constantemente el cuerpo, estar ejercitándose. Nos recomiendan caminar, correr. ¿Para qué? Para que el cuerpo se pueda conservar sano. Bueno, lo mismo es el temor para conservar el alma. El temor a Dios nos va a evitar tantos pasos de pecado, tantas malas decisiones, si solo fuéramos mujeres temerosas de Dios. Una vida cristiana sin temor es una vida religiosa sin un Dios vivo. Es estar viviendo una vida, pero no estar consciente de que hay un Dios que todo lo ve, que Él nos observa, que nos examina, como dijo el salmista. Él conoce lo más profundo de nuestro ser y de nuestros pensamientos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso es muy importante, hermanas, tener un temor reverente ante Dios. La Biblia nos lo enseña, que nosotras debemos de ser mujeres así. Hermanas, debemos de vivir cada una de nosotras nuestras vidas llenas del temor de Dios. Que cada decisión que voy a tomar sea como lo hacía el salmista David en esos salmos preciosos, donde él consultaba a Dios. Pensar y estar cada día conscientes qué decimos, qué hacemos. Porque nuestras palabras y nuestras acciones y nuestros hechos tienen consecuencias positivas, negativas, agradables, dolorosas. Por eso es que debemos de tener cuidado dónde estamos sembrando, en la carne o en el espíritu. Tenemos que ser mujeres que diariamente nos estemos examinando. ¿Estaré sembrando en la carne? Examinar mi corazón, ¿qué estoy sintiendo? ¿Siento algo malo hacia una persona? ¿Tengo un espíritu de crítica y de enojo constante hacia mi esposo? ¿Cómo está en lo más íntimo mi corazón? Porque debemos de tener corazones con temor a Dios para ser sabios, para ser sabias. La Biblia, hermanas, está llena de ejemplos que están ahí precisamente para hablar a nuestras vidas, para no cometer los mismos errores. Podemos ver en la Biblia desde que empezó Adán y Eva hasta el Apocalipsis grandes ejemplos de hombres y mujeres que tanto sembraron en la carne como sembraron en el espíritu. Hombres y mujeres que se ocuparon en sembrar en la carne y en el espíritu. Y hoy vamos a analizar a alguien. Y con esta enseñanza, con este personaje, podemos aprender tanto, hermanas, a no cometer los mismos errores. Porque vamos a ver a alguien que sembró, ni se imaginan
Un hombre que dice la Biblia conforme al corazón de Dios, pero está en un momento de su vida, se descuidó y sembró en la carne. Y hermanas, lo que vemos que el profeta Natán le dijo es algo para ponernos a temblar, como leímos en el Salmo 1, ¿verdad? Que en el Salmo 2, perdón, si pudieron notar, en el Salmo 2 que leyó nuestra hermana Catalina, dice, servir a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces la Biblia nos habla de servir a Dios con un temor reverente y con temblor, porque es un Dios todopoderoso que puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Por eso es mejor ser halladas confiadas en Él, mujeres sabias. Y vamos a ver este ejemplo, hermanas, de la vida del rey David. Vamos a ir todas juntas a segundo libro de Samuel capítulo 11. Va a ser nuestro mayor ejemplo este personaje que vamos a ver ahorita, esta historia. Y vamos a ver segundo libro de Samuel 11. Aquí vamos a encontrar la historia de David y Betsabé. Esta historia nos habla cómo en un momento de su vida el rey David se descuidó. Y hermanas, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces vamos a ver qué va a pasar aquí con el rey David. Y vamos a ver que no tuvo temor de Dios y las consecuencias que vinieron a su vida. Ok, vamos a empezar. Síganme ahí con su vista en segundo libro de Samuel 11. Ok, vamos a leer. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí vemos en el 11:1 que mientras era tiempo para que los reyes fueran a la guerra, David se quedó. No se debió de haber quedado en Jerusalén, debió de haber ido como siempre, pero esta vez se quedó. Y sucedió un día, el 2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Estaba ocioso, no tenía algo que hacer. Él debía de estar en la guerra y estaba ahí descansando, ¿verdad? Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer. Se quedó con la espinita, ¿verdad? Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Número 1, ¿verdad? Debió de haberse ido a la guerra y no se fue. Número 2, si él estaba viendo esa mujer, no debió de haberla visto. Debió de haber cambiado su vista, ¿verdad? Para otro lado, pero no. ¿Qué hizo? La mandó traer y durmió con ella. Era una mujer casada, cometió adulterio. Estamos viendo ya todos los pecados que lleva, ¿verdad? Lujuria, irresponsabilidad, adulterio. Ahora vamos a ver el versículo 6. Entonces la mujer le dice, oye, pues estoy embarazada, ¿verdad? En el número 6. Entonces, en el 5, y luego le dice el 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, era el esposo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real.
sea, quería tapar su pecado, ¿verdad? Quería que descendiera a la casa, que durmiera con su mujer y ahí se soluciona el problema. Hermanas, ¿cuántas veces nosotros queremos solucionar las cosas bajo nuestras propias fuerzas? Pero no es así. Vamos a ver qué pasó. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Pero le hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, estaba hasta embriagarlo. Dijo, bueno, si esta no me funcionó, ahorita lo embriago, ¿verdad? Y ya se soluciona. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vemos un hombre leal, un hombre firme en sus convicciones. Él estaba pensando en sus compañeros, en lo que ellos estaban sufriendo allá en el campo de batalla. Y él decía, ¿cómo yo me voy a ir a mi casa a comer, beber, dormir con mi esposa cuando mis amigos, mis compañeros están sufriendo? Pues él, de convicción firme, no descendió a su casa. Y en el 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, ponme a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, obviamente del lado contrario, ¿verdad? Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Hermanas, en esta porción de la Biblia es prácticamente donde el temor de Dios no estuvo en la vida de David. Porque si usted lee los salmos, usted ha llorado, yo sé, con los salmos. Si es una mujer que se ha bebido los salmos, usted ha llorado. Usted se ha confortado su alma porque Dios usó a David para escribir esos hermosos salmos. Pero esto que le estoy diciendo es que, como le dije en un principio, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque puede haber un descuido. Puede haber un momento, como fue en la vida de David, que se le olvidó el temor de Dios. Y en un ratito fue irresponsable y no pensó en su ejército. Estuvo de lujurioso viendo algo que no debía de ver. Adulteró. Él tenía mujeres, hermanas. Y este era un soldado leal. Y le quita la esposa a uno de sus soldados más fieles. Y después quería tapar engañando, ¿verdad? Vete y duérmete con ella, pero no. Bueno, y como no pudo, lo manda a asesinar. Es terrible, hermanas, lo que podemos hacer en un descuido de nuestra vida. Por eso, hermanas, es tan importante siempre ser mujeres temerosas de Dios. Si usted ha leído Proverbios 31:30, dice, vana, engañosa es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme. Hermanas, infinidad de veces se nos habla en la Biblia del temor de Dios. Y aquí se le olvidó el temor de Dios a David. Él da la orden que lo maten. Planeó un asesinato al rey David. Pero aquí viene lo terrible de todo. Usted sabe, si ha leído esta historia, seguramente la ha leído. David fue perdonado. Pero vamos a ver qué sucedió. Porque lo que nos hace, hermanas, tener temor de Dios son las consecuencias que van a venir por nuestros hechos y por nuestros actos. Si yo le digo esto a esta persona,
va a pasar algo. Si yo hago esto contra mi esposo, va a pasar algo. Si yo hago esto contra mis hijos, va a pasar algo. Eso es el temor de Jehová. El estar consciente en tu mente y en tu corazón que van a venir consecuencias por nuestros hechos y por nuestras palabras. En el capítulo 12, inmediatamente le mandan a un profeta a David. Natán amonesta a David, ¿verdad? Ahí vamos a leer. Dice, Jehová manda al profeta Natán a reprender a David por su pecado. Entonces vamos a leer el 12. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y fíjense nada más lo que le dice en el 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Cuando él está diciendo esas palabras, le está diciendo que van a venir consecuencias. Espada es muerte. Van a venir consecuencias de muerte a la familia de David, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y nosotros vemos más adelante, en el 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Él reconoció, algo que sí debemos de resaltar del rey David, era que él se arrepintió. No tuvo remordimiento, hermana, se arrepintió. Cuando hay un arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de pensar. Y cuando hay solamente remordimiento, te sientes mal por un momento y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Pero en este caso sí hubo un arrepentimiento genuino de parte de David. Por eso él escribe el Salmo 51, si ustedes lo han leído. También Jehová dice, ha remitido tu pecado en el 13 y no morirás. Ciertamente Dios le perdonó el pecado y ciertamente, hermanas, si nosotros pecamos, que no deberíamos, ¿verdad? Pero si nosotros llegásemos a pecar, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Pero la consecuencia, hermanas, de nuestro pecado va a estar ahí. Va a estar ahí. Es por eso tan importante que nosotros tengamos temor de Dios. Ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que vinieron. Vamos ahí al 12:10. No es el que leímos, el 12:10. Segunda de Samuel 16:22. 16:22. Fíjense la primera cosita, bueno, lo primero que le sucedió a él es que ese niño que tuvo con Betsabe murió. Y él, dice la Biblia ahí, si ustedes pueden leer, que él oraba y ayunaba mientras aún tenía vida, pero ya el profeta Natán ya le había dicho que ese asunto ya estaba resuelto. Dios iba a quitarle la vida a ese bebé. Y él, mientras el niño todavía tenía vida, porque se hirió de una enfermedad muy fuerte el niño, él oraba y ayunaba y no comía y todos estaban bien preocupados por él. Y después de que el niño muere, se levanta David y le dicen, bueno, pero pues
antes que el niño estaba vivo, estabas tú llorando y ayunando y bien afligido. Y dice, pues sí, ahora yo sé él dónde está y yo voy a ir a él un día. Yo lo voy a volver a ver. Yo estaba ayunando y orando por él mientras el niño tenía vida para ver si Dios pues tenía piedad y misericordia, pero Dios ya había resuelto con eso, ¿verdad? Entonces, la primera consecuencia que vemos en 2 Samuel 12:14. 2 Samuel 12:14, ahí nos dice, mas por cuanto no, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vemos la primera consecuencia, la muerte de un bebé. Entonces, eso nos debe de poner a pensar en que cuando nosotros no tenemos temor de Dios en nuestras vidas, pueden venir consecuencias terribles, terribles, ¿verdad? Para nuestra vida. También vemos en segundo libro de Samuel 18, otra consecuencia que vino, 18, 9 al 15. Aquí vemos cómo Absalón, uno de los hijos de David, se rebela contra su padre, ¿verdad? Y cómo termina este hombre, ¿verdad? Muere colgado y traspasado por el general del ejército de David, que es Joab. Dice el 18:9, se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas en una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Viendo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Él iba en su caballo, ¿verdad? Y pasa por una encina que es una enredadera y como su pelo le llegaba hasta los pies, era algo que dice que tenía él. El pelo se le queda enredado en la encina y luego dice el 12, el hombre dijo a Joab, aunque me pesares 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Taí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, ¿habría yo hecho traición contra mi vida? Pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarás en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Entonces, cosas terribles vinieron a la vida de David. Muere el bebé. Su hijo Absalón se le revela. Otra cosa que pasó en 2 Samuel 16:22, por eso cuando dice que nunca se le va a apartar la espada de su casa, son las consecuencias terribles por no haber tenido temor de Dios. En 2 Samuel 16:22, nosotros vemos cómo David en lo oculto tuvo esta intimidad con esa mujer, pero el profeta Natán le dijo, ahora tu hijo lo va a tener con tus mujeres en lo público. Y miren lo que pasó. 2 Samuel 16:22 es otra de las consecuencias por la falta de temor. Dice, entonces, 16:22, 2 Samuel, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Es cosas terribles que le sucedieron. También vemos otro hijo de David, que es Amnón, viola a su hija Tamar, a su hermana Tamar. Y luego mata a Absalón a Amnón. Es decir, como dijo el profeta Natán, que nunca se iba a apartar la espada de la casa de David, se cumplió. Es por eso, hermanas, que la Biblia, como dice, está escrita para nuestra propia enseñanza. Las cosas que están aquí son para que nosotros analicemos, que si nosotros resbalamos, que si nosotros somos mujeres que no tenemos temor de Dios, puede venir la espada a nuestra vida, a nuestra familia. ¿Ustedes cómo creen que fue perdonado David, pero su corazón sufrió mucho después de toda esta serie de pecados que cometió? Porque vio a su propia familia destruirse. Y no hay cosa más terrible que ver destruida tu familia. Por eso, hermanas, es tan importante el temor de Dios. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor de Jehová.
Esto que vemos en la Biblia sobre la vida de David es un gran ejemplo, que con Dios no se juega. Dios perdonó a David, pero las consecuencias de su pecado lo siguieron hasta su muerte. Y en su propia sangre, en su propia casa, en sus propios hijos, en su propia familia. Pero hermanas, también vemos en la Biblia personajes que sí tuvieron temor de Dios reverente, que sí pensaban en que estaban en manos de un Dios vivo que podía hacer, pues, disciplina a sus vidas. Y es el caso de José. Es el caso de José sembrando para el espíritu. Es el caso de José, un joven con temor de Dios. Vamos a Génesis 39 y ahí vemos su historia. Génesis 39. Si usted ha leído el libro de Génesis, específicamente la historia de José, cuando él es vendido por sus hermanos y llega a Egipto, usted puede ver que hay una frasecita muy común para la vida de José. Dice, mas Jehová estaba con José. Estaba ahí en la casa de Potifar, pero dice, mas Jehová estaba con José. Se lo llevaron a la cárcel. Si ustedes conocen la historia de José, se lo llevaron a la cárcel y ahí dice, mas Jehová estaba con José. Siempre que él sufría, Dios estaba con él. Pero vamos a leer Génesis 39 del 1 al 9 y aquí vamos a ver el lado contrario, en el lado contrario, la otra cara de la moneda. El temor de Dios y lo que trae, lo que conlleva el ser un hombre y una mujer con temor de Dios. Dice el 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Aquí está la frasecita que le digo. Si usted se va a dar cuenta que muchas veces aparece esta frase. Y qué bendición ser una mujer que Dios está con nosotros. Que se puede decir, mas Jehová estaba con Yolanda. Mas Jehová estaba con Catalina. Mas Jehová estaba con Sonia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con Lupita. Con todas, hermanas. Que Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Porque aunque estemos en una situación difícil, pero tenemos el temor de Dios, Él nos hace prosperar. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Otra vez vemos la frase, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Usted dirá, ¿cómo le hago para prosperar? Tema a Jehová, tenga temor de él. Dice, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjense, agarró tanta confianza, tanta gracia y confianza. Dice el 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. No a causa del egipcio, a causa de José, que se mantenía temeroso, ¿verdad? Con temor reverente a Dios. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¡Qué bendición! Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Verdad? Aquí vemos que era un hombre apuesto. Aconteció después de esto, aquí viene la tentación, aquí viene la prueba. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Aquí va a ser probado José, si tiene temor o no tiene temor a Dios, si tiene en poco la palabra de Dios o si honra a Dios con sus hechos. ¿Cómo vimos con David? Cayó David en el 8 y él no, dice, ella le decía, duerme conmigo, le insistía y le insistía. Y el 8 dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y aquí viene la clave, hermanas. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Él sabía que era una mujer casada,
que no podía estar con ella, por cuanto tú eres su mujer, ¿verdad? Y luego le dice la frase, la clave, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El temor de Jehová nos evita pecar contra Dios. Esta es la clave. Pecar contra Dios es cuando no tenemos temor. Y si no tenemos temor, no podemos ser sabias. El principio de la sabiduría es el temor. Por eso, hermanas, mi oración es que todas nosotras, esta clase nos sirva para saber que debemos tener temor de Jehová. No solo respeto, temor a las consecuencias que pueden venir a nuestra vida y a la vida de nuestra familia, porque podemos ver claramente en el ejemplo de David que la consecuencia, lo más fuerte o lo más doloroso vino sobre su familia. Y eso es lo más preciado que Dios nos ha dado, la familia, ¿verdad? Entonces aquí vemos la clave. Y ella le dice, hablando ella a José cada día, era una mujer perversa, insistente. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, como él acostumbraba, ¿verdad? Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Le está insistiendo, ¿verdad? Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Fíjense, ¿qué situación debió de haber estado viviendo él que la ropa se quedó en las manos de ella? Y ella estaba siendo muy insistente y seguramente era una mujer muy sensual, muy provocadora, pero ¿cómo se mantuvo él con temor de Dios? Él veía, hermanas, él veía cómo haciendo lo correcto, Dios estaba con él y él no quería que Dios se le fuera. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, buscar el temor de Jehová en todo momento. Y bueno, si seguimos leyendo, pues lo metieron en la cárcel. Ella, pues obviamente el esposo le creyó sus chantajes, sus engaños y lo metieron a la cárcel, pero aún ahí Jehová estaba con José y lo hizo prosperar. Vemos en la vida de José esta frase, como les dije, Jehová estaba con José en cualquier circunstancia donde José se mantenía firme en sus convicciones con ese temor de Dios, Dios no se podía apartar de José, ahí quería estar. Por eso, si usted quiere la presencia de Dios y queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser mujeres temerosas de Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, verdad? Y pecaría contra Dios. Bueno, pues ahí vemos, como les dije, la consecuencia, pero fíjense cómo acabó José. Vamos a Génesis 41. El faraón tuvo unos sueños y nadie, ni sus más sabios y los más grandes del reino que adivinaban, nadie podía descifrar el sueño de faraón. Solo José, y no fue por su sabiduría, sino porque Dios le revelaba los sueños a él, ¿verdad? Entonces vemos cuál fue el final de un hombre con temor de Dios. Vamos al 41, 37 al 45, sígame ahí. Vemos finalmente que José le interpreta los sueños a Faraón, pero vamos a ver cuál es el final de un hombre temeroso de Jehová. Dice el 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Un hombre que es temeroso de Dios es honrado por Dios. ¿No le anima, hermana,
¿No le anima a ver las consecuencias por temer a un Dios vivo? Y las bendiciones por temerle. Por no temerle las consecuencias terribles, pero por temer al Dios vivo, ¿no le animan las bendiciones? La honra, ¿verdad? El saber que Jehová está con nosotros. Hay unos pasajes, hermanas, que yo les animo a todas a escribirlos, porque son pasajes que nos hablan del temor reverente que debe de haber hacia nosotros como seres humanos, hacia un Dios vivo y verdadero. Vamos a ver Isaías 8:13. Isaías 8:13. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Dice Isaías 8:13. Si vas a temerle a alguien y si vas a tener miedo, témele a Dios, a Jehová, témele a Dios. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. No tenemos que temerle a ningún hombre, a ninguna enfermedad. Debemos de temerle a Jehová, a Dios, en hacer lo correcto delante de sus ojos. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Son pasajes, hermanas, que nos animan a tener un temor a Dios. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Sabemos que el alma es la que se va al cielo o al infierno. Temed más bien a aquel, o sea, a Dios. Dios es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temamos a Dios. Proverbios 8:13 también nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si yo tengo temor de Jehová, yo voy a aborrecer hacer lo malo. No va a haber en mí soberbia, arrogancia, ni una boca perversa. Porque yo tengo temor de Dios en mi vida. Proverbios 8:13. Y el otro es Proverbios 3:7 y 8. No seas sabio. Proverbios 3:7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanas, la Biblia está llena de pasajes, de porciones bíblicas donde nos animan a tener temor de Jehová. Proverbios 31:10, ese pasaje que habla de la mujer virtuosa, como les dije en un principio, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No nos van a alabar por nuestra belleza, nos van a alabar por el temor de Dios en nuestros corazones. Vamos a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Recuerden que todos estos son pasajes de la Biblia que nos animan a cultivar el temor de Dios en nuestro corazón. Dice el Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide, que tengamos temor de Él en nuestras vidas, que pensemos que Él tiene que castigar el pecado. Él no nos quiere lastimar, pero la consecuencia de nuestro pecado es la que nos va a traer un dolor como vino a la vida de David. Salmo 115:13, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Él va a bendecir, ¿no nos anima esto? Que Él nos va a bendecir, Él bendice a los que le temen, ya sea pequeños o grandes. Él bendice a los que le temen. Él considera a los que le temen. Proverbios, también el libro de Proverbios 28:14.
Como les digo, la Biblia está llena de pasajes que nos hablan de cultivar el temor de Jehová. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dice, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28:14, bienaventurado, doblemente feliz el hombre que siempre, eso es lo que debemos de hacer, hermanas, siempre temer a Dios, Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y este último, Eclesiastés, este está precioso, hermanas, anótelos, subráyelos en su Biblia, Eclesiastés 8, 12 y 13, dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hermanas, estamos en la presencia de Dios. La Biblia dice que se abrió ese velo de separación que había. Ahora ya tenemos ese libre acceso a nuestro Dios. Temamos ante su presencia. La Biblia nos habla de que temblemos, que temamos a un Dios vivo. Pero porque la Biblia dice aquí, ¿verdad? Dice, por cuanto, dice en el 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien. Les va a ir bien a los que temen, a Dios temen, y los que temen ante su presencia. Dios quiera, hermanas, que seamos mujeres que temamos ante su presencia. Aquí vamos a terminar con esta mujer que temía, temblaba ante la presencia de Dios. Y fue una mujer grandemente bendecida. Vamos a Hebreos 11:31 y ahí nos vamos a dar cuenta de quién vamos a hablar. Hebreos 11:31. Hebreos 11:31 habla de esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento llenos de fe, y entre ellos está esta mujer. 11:31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab, recuerden que era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, era una mujer impía. Inclusive se le recuerda, se le dice, ¿verdad?, cuál era su oficio. Rahab la ramera. Ahí vamos al libro de Josué, ahí tenemos la historia de ella. Josué capítulo 2 nos habla de ella. Acuérdense que aquí ya estaban conquistando los pueblos para poder entrar a la tierra prometida, a tomar esa tierra que Dios les había dado. Y sale a escena esta mujer llamada Rahab. Y en el capítulo 9, usted puede leer la historia en su casa, solamente voy a leerles el 9. Aquí es cuando Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó. Y en el capítulo 9, ella habla, ella escucha, ella sabía de Jehová. Ella había escuchado todo lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, cómo los había sacado de Egipto, cómo los había pasado por el Mar Rojo, y estaba teniendo temor de Dios ella. Fíjense en el capítulo, en el 2:9, dice, Josué 2:9, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella era una mujer que, aunque no pertenecía al pueblo de Dios, ella, por lo que había escuchado que Dios estaba haciendo, ella tenía temor de Jehová en su vida.
¿Y qué pasó con ella? Pues ella fue una mujer que fue librada. Recuerden que destruyeron esta ciudad, pero su familia y ella se salvaron. ¿Por qué? Porque tuvo temor de Dios. Y por ese temor guardó a esos espías y Dios tuvo misericordia y bendición hacia ellas. El temor, hermanas, trae bendición. El temer a Dios ante su presencia trae bendición. Muchos personajes bíblicos vemos, ¿verdad?, que tuvieron temor. Muchos. Usted puede ver en la Biblia, Abraham al querer sacrificar a su hijo lo hizo por temor. Daniel al ser echado en ese foso de los leones porque tuvo temor de Dios. Los 3 amigos al no inclinarse ante el horno de fuego fue porque tenían temor de Dios. David al vencer a ese gigante es porque tenía fe, confianza y temor de Dios. Esther, la reina Esther, tenía temor de Dios y dijo, si perezco, que perezca. Noé con temor construyó el arca, dice la Biblia. Con temor también, por el temor de Dios, Moisés se enfrenta a Faraón. Y así vemos infinidad de personajes bíblicos. A todos los que tuvieron temor de Jehová, les fue bien. Hermanas, ahora vamos a terminar con esto. Ya terminamos aquí. Vamos a enfocar ese temor, pero en nuestro hogar, en nuestro rol como esposas, como madres. Tenemos la bendición de parte de Dios de formar y tener una familia solamente por la gracia y la misericordia de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, cuidemos, hermanas. Conduzcámonos con temor, con temblor en ese rol que el Señor nos ha dado. Cuidemos de nuestro esposo con temor a Dios. Seamos amorosas y respetémosles. Cuidemos de nuestros hijos con temor a Dios. No los provoquemos a ira. Amándolos en disciplina, en amor al Señor. Instruyéndolos con amor. Enseñémosles a servir a nuestro Dios. Cuidemos de nuestro hogar, valoremos y cuidemos lo que tenemos con temor. En el transcurso de llevar a cabo nuestro papel o rol, no nos dejemos llevar por la amargura, hermanas. No caigamos en ese error del enemigo, que es tenernos en nuestros hogares amargadas. No caigamos en el error y la mentira de ser mujeres enojadas todo el tiempo. Enojada con su marido, enojada con su familia, enojada con su iglesia, enojada con la vecina, enojada con la mamá, con la prima. No quiere eso Dios en nuestras vidas. Enojada todo el tiempo, enojada, amargada. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es temerle a Dios. Eso es dejarnos llevar por nuestra carne. Sembrar en nuestra carne. Así como la práctica le permite al pianista encontrar las teclas correctas sin ningún esfuerzo o concentración. Usted no ve al pianista ahí picándole uno por uno y viendo y todo nervioso. No. Vemos a Neftalí cuando está tocando y él toca con esa libertad, con esa confianza por la práctica, por los años que él lleva practicando. Bueno, la mujer que practica el descontento encontrará sin esforzarse las notas de amargura cada vez que alguien la irrita. Si nosotros estamos descontentas y eso lo estamos practicando y practicando, lo único que vamos a acarrear es enojo y amargura a nuestra vida y a nuestra familia. Qué terrible es que nos definan como mujeres amargadas, descontentas, enojonas. No lleguemos a esa locura y a ese desvarío, hermanas. El no servir a Dios como Él nos enseña en nuestro hogar, no tener falta de temor y reverencia a nuestro Dios, nos va a hacer cosas terribles para nuestra familia. El propósito de esta lección, hermanas, era inspirar que siempre tengamos temor de Dios. Que el temor de a Él sea tan grande que pensemos antes de hablar, que pensemos antes de actuar,
y que seamos mujeres alabadas, pero por el temor de Dios. Termino. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Porque tú nos enseñas que quieres mujeres temerosas de ti. Tú no quieres hacernos el mal. Tú nos has dejado la palabra bendita para hacer lo correcto en nuestras vidas. Tú nos has dejado el libro donde es directamente tu palabra hablándonos a nuestras vidas. Nos has llenado de ejemplos como el rey David, que en un momento se descuidó y no tuvo temor y vino esta destrucción a su familia, lo más preciado para el ser humano. Ayúdanos a ser mujeres que luchan por nuestra familia. En estos tiempos, Señor, de pandemia, en estos tiempos donde estamos viviendo tantas cosas, que seamos mujeres alabadas, que nos reconozcan por temerte a ti, Señor, por serte leales hasta el fin, por ser realmente hijas tuyas, hijas del Rey, con temor y amor a ti, porque tú eres un Dios vivo, que está aquí y que tu presencia, Señor, nos hace temblar de pensar en las consecuencias que pueden venir al no servirte como tú te mereces, Señor. Líbranos de caer en la falta de temor, que siempre tengamos presente servir y que servimos a un Dios vivo que todo lo ve y que todo lo sabe. Pónganos en nuestro corazón el temor hacia ti, que podamos ser siervas tuyas con reverencia. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanas. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Muchas gracias, hermana Nínive. Gracias por esta preciosa enseñanza. Hermanas, tenemos una vida corta. Aprovechemos, ¿verdad? Este poco tiempo, tal vez, no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Nos queda. La palabra de Dios dice, nuestra vida es como la neblina, aparece y después desaparece, ¿verdad? Entonces se va, se esfuma. Entonces aprovechemos esta vida tan hermosa que el Señor nos ha dado, este precioso don de la vida, para vivir en el temor de Jehová, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Acuérdense que está ese versículo, ¿verdad? Que nos habla de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, también segará. Así que, hermanos, siempre cada día nos levantémonos, ¿verdad? Con ese deseo y oración, ¿verdad? De vivir en el temor de Dios. Eso trae consecuencias, ¿verdad? Consecuencias buenas para nosotros, bendiciones. Entonces, no desaprovechemos, hermanos, esas oportunidades que el Señor nos da, ¿verdad? Amén. Que nos da de la vida para poder servirle con amor, con temor, con temor, porque Él se lo merece. Y bueno, hermanas, bueno, ahora vamos, no sé si tenemos un poquito, sí tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Unos minutos, ¿verdad? Para que ustedes ahora hablen, ¿verdad? Tengan la oportunidad de que cada una de ustedes exprese alguna gratitud o alguna petición que tenga delante de nuestro Dios, porque ahorita vamos a orar. Entonces, ¿quién quiere comenzar, hermana? Yo, hermana. A ver, escuchamos. Hermana, saludos a ustedes. Pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida, por la salud que nos presta, porque muchas veces pensamos y vemos las cosas que pasan y como que las vemos lejos de nosotros, pero ya cuando llegan a nosotros, ya como que no es tan fácil, ¿verdad? Pues Elmer ayer ya se sentía mal el jueves en la noche y ayer lo mandaron a hacer el examen y salió positivo. Neftalí fue esta mañana y él, gracias a Dios, que no tiene nada, él está negativo. Entonces, pues Elmer lo tenemos allá aislado y pues
pues que Dios le recupere pronto y se pueda salir de ahí, porque uno a veces aguanta, pero esos muchachos son tan que caminan para allá y para acá que es como si estuviera el león enjaulado. Y pues que Dios le dé fortaleza ahí donde está y que pueda recuperarse pronto. Amén. 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 Yo también quiero dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, por cuidarnos, por protegernos, por cuidar cada uno de nuestros hermanos de ahí de Pacer. También le quiero decir a la hermana Catalina de que no, a veces uno piensa que tenemos que estar demasiado aislados. Nomás le recuerdo que bien no se contagia tocando, porque cuando tuvimos también la cita con el doctor, ¿Por dice, qué no se lleva a mí? a veces piensan que por la piel se van a contagiar. Dice, la piel de nosotros es como un caparazón, como las tortuguitas o algo. Dijo, por lo único que te puedes contagiar es por la boca, por la saliva, si tose o algo, por tus ojos, por la mucosidad que tenemos. Dice, es muy difícil que por los oídos o por tocar. Nosotros estábamos aislados, pero sí convivíamos entre nosotros, nada más de mucho lavado de manos, porque no nos contagiamos todos al mismo tiempo. Y Dorian salió él negativo en todos los exámenes que le hicieron ya el último. Él nunca salió. Y sin embargo, él nunca dejó de venir a la casa, estaba abrazando a Lely y todo eso, pero nos lavábamos las manos más frecuentemente. Pero también no hacíamos, sí nos aislamos de ir afuera, de salir, de convivir con personas, pero sobre todo entre nosotros nunca dejamos de convivir como familia, de tocarnos y todo, porque el doctor nos dijo, no se va a contagiar por la piel es un protector, se va a contagiar si usted toca al infectado y se toca la boca, se va a contagiar. Si usted toca al infectado y se talla los ojos, le va a entrar, pero si usted lo abraza o si usted lo toca y se lava las manos y el enfermo se está lavando las manos, nada va a pasar. O sea, sí se tiene que estar Elmer distanciado, pero no en una cárcel. O sea, sí puede estar conviviendo con ustedes, pero todo el tiempo él tiene que usar mascarilla. Nosotros aquí en la casa estábamos usando mascarilla. Siempre andábamos con una garra, un paño grande, que si tosíamos o algo, destornudar en el paño y automáticamente lo destornudábamos y luego a la lavadora. Yo toda la ropa la tenía que lavar, incluso la de color. No le echaba mucho para estirarla, sino para desinfectarla. Y yo creo por eso también no tuvimos síntomas muy graves, porque siempre nos mantuvimos al margen de estar teniendo mucho lavado de manos y todo eso, pero nos aislamos, pero en Rodrigo venía y nos visitaba todo eso, también tomando precauciones. Venía y nos visitaba, lavar las manos y todo eso. Yo tenía desinfectante en el baño, en los cuartos, el desinfectante de aerosol, pero nunca dejamos de convivir entre familia. El doctor dijo, no se contagia tocando, se contagia con la saliva. Entonces, nomás es un consejo ese también de que no se va a contagiar si usted abraza a su hijo, si usted le agarra la mano. Lo puede hacer, pero se tiene que estar lavando las manos más frecuente. Echar un chorrito de cloro en el jabón con el que está lavando los trastes también es recomendable. Echar un chorrito de cloro ahí en el jabón. Para cada que usted está lavando todos los platos, lo está lavando y también lo está desinfectando con el cloro. Entonces, nomás quería aclarar eso, hermana Catalina, nosotros que ya pasamos Sí, por aquí. No es que le tengamos miedo, yo soy la que le da de comer. No, O sea, sí, no, era una aclaración nada más. sí, no. Bueno, ya tuvimos unas recomendaciones, ¿verdad? Aprendimos un poquito más. Bueno, bueno, vamos a estar orando por Elmer, ¿verdad? Que Dios le guarde. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Yo también le quiero dar gracias, hermana, por esta hermosa enseñanza, ¿verdad? Del temor de Dios que yo creo que todos debemos de tener, ¿verdad? Y también le quiero dar gracias a Dios porque estamos bien, porque están bien mis hijos, porque está bien, bueno, mi esposo ahorita se está sintiendo mal trae un dolor de muela muy intenso, ya tiene días. Y yo creo que tiene que ir con un doctor, ¿verdad? Con un dental para que se la puedan extraer, porque sí ha estado bien mal, ¿verdad? Y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque
pues todos los hermanos están bien, ¿verdad? Por esta hermosa enseñanza. Gracias, Nínive, ¿verdad? Que Dios te siga usando grandemente. Gracias a Dios. Y bendiciones para todas, ¿verdad? Y estaremos orando por Elmer. Amén. Dios las bendiga, hermana. Gracias igualmente, hermana. Ujú. ¿Y alguien más? Bueno, Yolanda. Yolanda, hermana Yolanda. Sí, ok, bueno, pues yo le doy gracias a Dios pues, porque nos permitió estar reunidas aquí, un buen grupo de hermanas, muy bonita enseñanza, ¿verdad? Que es sobre todo el temor, que debemos de tener el temor a Dios y como dice en su palabra, que todo hecho tiene consecuencias, bien o mal, uno tiene que saber eso. Y pues también agradecida porque hasta ahorita Dios nos ha cuidado de este virus y pues también le doy gracias a Dios por la vida de María Isabel porque ahora pues, está cumpliendo años que Dios la ha cuidado hasta ahorita y le ha dado mucha paz y fortaleza en su corazón, ¿no? Porque a pesar de cómo ella ha estado ahí con su esposo en las circunstancias que está, ella está bien. Pues le doy gracias a Dios por todo, hermana, y pues tenemos en nuestras oraciones a Elmer, Amén. que Dios con él, ¿verdad? Y estamos en oración con él. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios también porque durante esta semana también me empecé a sentir un poquito mal de lo mismo que la vez pasada, ¿verdad? Pero pues yo dije, no, no creo que me vayan, si voy con el médico no me van a dar medicina porque apenas hace como un mes y medio que me dieron un antibiótico y dije, es muy pronto. Y no, porque antes nada más me empezaba con primeros síntomas y corría, ¿verdad? Porque yo sabía que eso seguía y seguía y seguía. Pero bueno, gracias a Dios que pues no fui, yo me puse a buscar algunos remedios, ¿verdad? Dije, Dios me ayúdeme a encontrar unos buenos remedios para algunas tés o algo, ¿verdad? Para poder que me ayuden. Y bueno, ya estuve buscando ahí algunos y Dios me guió, ¿verdad? A unos ahí que tuvimos que comprar algunas hierbitas, ¿verdad? Para hacer unos test. Y pues le doy gracias a Dios porque pues Dios los usó, ¿verdad? Y ya me he sentido mejor. Y estoy bien, gracias a Dios. Entonces le agradezco a Dios por eso. Amén. Bueno, ¿alguien más tiene alguna acción de gracias o también peticiones? ¿Pueden decir alguna petición para orar? Bueno, sí, vamos a orar entonces, hermanos. Yo voy a hacer la oración. Sí, oremos entonces. Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor, por darnos tu bendición. Gracias, Dios, porque tú nos llenas de grandes, grandes y abundantes bendiciones, Señor. Hoy estamos ante ti para darte gracias, Señor, por esta enseñanza tan hermosa de Nínive. Gracias porque tu nombre es glorificado, Señor, porque tú la usas grandemente, porque tú la usas, Señor, para enseñar tu palabra. Gracias porque tú nos guías, Padre mío, al temor a ti. Y te pido, Padre mío, que cada uno de nosotros podamos vivir asimismo en el temor a ti, Padre. Dios, en tus manos estamos, Padre, ayúdanos a aplicar esta enseñanza a nuestra vida y que, Señor, podamos ver la bendición que es el vivir en el temor a ti, Señor. Padre mío, te estamos dando gracias por cada una de mis hermanas. Gracias por la hermana Cata, Señor. Ella está agradecida contigo, Señor, por cada bendición que tú das a su vida. Y ella también tiene una petición delante de ti, Señor, por la salud de Elmer. Estamos pidiendo por él, Señor, que tú le guardes, que tú le cuides, Señor, de esta enfermedad, de las complicaciones, Padre. Gracias te damos porque hasta ahorita los síntomas han sido leves, Padre. Y yo te pido que tú le cuides, Señor, y le fortalezcas en su cuerpo, en su organismo. Y, Señor, que sus defensas estén, Señor, pues peleando bien, Señor, por esta enfermedad. Y gracias, Señor, te damos porque tú protegiste a Neftalí y pedimos tú protejas, Señor, también a la hermana, protejas al hermano, Señor, de esa enfermedad. Guárdale, Señor, en el hueco de tu mano, mi Dios. Y te pido, Dios, que tú ayudes a Elmer y le des paciencia, Señor, para poder estar en esta cuarentena y que todo sea, pues, más llevadero, Señor, que busque una manera, Señor,
distraerse de, pues sobre todo, Señor, en ti, Padre, que te busque a ti. A veces, Señor, tú usas estos tiempos de enfermedad para que nos arrodillemos delante de ti, Señor, para que nos humillemos y Señor, te damos gracias por esos tiempos, Señor, porque es cuando más te buscamos, Señor, cuando más derramamos nuestra alma ante ti, Señor. Y pido, Señor, por Elmer, Padre, que tú le sostengas, que tú le des de tu gracia, Señor, para poder soportar y estar, Señor, que tenga paz, Señor, en su corazón y tranquilidad. Dios, también estamos pidiendo, bendigas a la hermana Sonia, Señor, y gracias, Señor, porque pues ellos ya pasaron por esto y puede dar algunas recomendaciones, Padre. Pido que tú sigas guardando